Hola, buenas tardes mis hermanos, buenas tardes mis amigos, el Señor les bendice. Gracias por acompañarnos este domingo. Y les recuerdo, estamos llevando un estudio que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Estamos estudiando la vida de los discípulos que nuestro Señor Jesucristo escogió para que compartieran su palabra hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Y precisamente estamos estudiando la vida de Pedro, ¿verdad? La vida de Pedro nos ha dado tema para las últimas semanas y el día de hoy vamos a empezar a analizar las características, las cualidades de carácter de un líder espiritual, las cualidades de carácter de un líder espiritual, estas cualidades que fueron desarrolladas en la persona de Pedro el apóstol, ¿no? Y vamos a tener nuestras Biblias ahí prestas, ahí en la transmisión se está mostrando tres pasajes que vamos a estar analizando este día en este tema. Hoy vamos a ver el punto número uno o la cualidad número uno, que es la sumisión. La sumisión. Vamos a orar para ponernos en manos de nuestro Señor. Padre Santo, gracias te queremos dar, mi Dios. Gracias por la bendición, Padre, de poder tener este día, mi Dios, para servirte, para agradarte, para exaltar tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, servirte a través de este ministerio, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer, Padre, en nuestros corazones. Señor, queremos dedicarte este tiempo, mi Dios, de estudio de tu palabra, mi Dios. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, mi Dios. Habla a través de tu siervo, mi Dios, y que este tema, Señor, caiga en tierra fértil, Padre Santo. Permítenos comprender, entender qué tienes para nuestras vidas a través de esta palabra. Gracias, mi Señor. Guíanos, Señor, en cada momento. Estamos en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti. Amén, amén. Muy bien, la sumisión. La sumisión es el tema de hoy, una de las cualidades de carácter de un líder espiritual. Al primer vistazo, la sumisión puede ser una cualidad poco usual para cultivar en un líder. La sumisión, después de todo, el líder es quien está a cargo y espera que los demás se sometan a él, no someterse él a los demás, ¿verdad? Entonces, es una cualidad que de alguna manera no la esperaríamos tener dentro de las cualidades de carácter de un líder, ¿verdad? El verdadero líder no solamente exige sumisión, sino que él mismo es ejemplo de sumisión a través de el Señor y a aquellos en autoridad sobre él. No solamente se somete el líder a el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, al liderazgo de Dios mismo, sino que él es ejemplo sometiéndose también a las autoridades, y gobiernos, ¿verdad? Y a todos aquellos que están sobre él, porque al final del día hay que rendir cuentas de muchas cosas que hacemos. Todo lo que el verdadero líder espiritual haga debe estar marcado por la sumisión a toda autoridad legítima y especialmente a la autoridad de Dios y a la autoridad de la palabra de Dios. Los líderes tienden a ser confiados y agresivos, ¿verdad? Tienen seguridad en sí mismos y eso mismo también les hace ser impulsivos y agresivos, dominantes por naturaleza, ¿verdad? Pedro tenía esa tendencia. Pedro era rápido para hablar y rápido para actuar, ya lo hemos visto dentro de los estudios que hemos estado llevando, ¿verdad? Era un hombre de iniciativa, un hombre impulsivo. Eso significa que siempre estaba inclinado a tratar de tomar el control en cada situación a la que se enfrentaba. Y para balancear ese lado de él, nuestro Señor Jesucristo, le enseñó precisamente
esta cualidad de carácter, la sumisión. Le educó con la sumisión. Veamos cómo el Señor enseñó sumisión a Pedro. Y ahora sí les voy a invitar, por favor, que busquen en sus Biblias el pasaje de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27, que dice así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, ¿los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este relato precisamente se produce cuando Jesús estaba regresando con los 12 a Capernaum, donde era su base de operaciones. Ahí es donde tenían su centro de operaciones evangelístico, ¿verdad? En Capernaum. Después de un periodo de ministerio itinerante que habían tenido, ellos están de regreso. Y precisamente un cobrador de impuestos estaba en la ciudad haciendo su recorrido habitual para cobrar las 2 dracmas. Esto es medio ciclo. Este impuesto se cobraba de manera anual y tenían que pagarlo todos aquellos que eran mayores de 20 años. Para tenerlo en contexto, este impuesto no se le pagaba al gobierno romano, sino que era un impuesto que se pagaba para la conservación del templo. Y cada persona mayor de 20 años, debía de pagar este impuesto para conservar el templo. Estaba prescrito además, era una instrucción, ¿verdad? Era una instrucción desde la época de Moisés. En Éxodo 30, del 11 al 16, encontramos esta referencia y era el salario equivalente precisamente a 2 días de trabajo. No era poco dinero, ¿verdad? 2 días de trabajo. ¿Sí? Entonces, vemos en Éxodo 30, del 11 al 16, si me acompañan por ahí en sus Biblias. Éxodo 30, del 11 al 16, donde encontramos la referencia de este impuesto, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es el 20 geras, o sea, una 20ª parte de un ciclo de plata. Esto es un agregado. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Aquí es donde Jehová instruye a Moisés para que cada persona mayor de 20 años dentro del pueblo de Israel precisamente pague este tributo para la conservación del templo. Para la conservación del templo. En Mateo describe en el versículo 24 lo siguiente:
vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro, esto en el versículo 24, Pedro les aseguró que Jesús pagaba sus impuestos. Como siempre, ¿verdad? Impulsivo. Y va y les dice, ¿verdad? Sí, él paga los impuestos, ¿verdad? Pero aparentemente este impuesto en particular le ocasionaba problemas a la mente de Pedro. ¿Por qué le ocasionaba problemas? Si cuando tenga oportunidad, váyase un poco más atrás en el mismo pasaje de Mateo 17, de Mateo 17, precisamente en el inicio, y va a encontrar el relato de cómo Pedro está participando de un evento extraordinario, ¿verdad? En una reunión, en una reunión con Jesús, ¿verdad? Ahí en la noche, y él quiere hacer precisamente una fogata para poder pasarla a gusto, ¿verdad? Con Elías y con Moisés y todos ahí reunidos alrededor de Jesús. Él había visto precisamente en esa noche cómo Jesús específicamente era y confirmaba que era hijo de Dios. Entonces Pedro en su mente tenía un conflicto con el tema del impuesto y se preguntaba en su mente, ¿verdad? ¿Estaba Jesús obligado moralmente como hijo de Dios encarnado a pagar para el mantenimiento del templo como cualquier otro hombre? Estaba obligado, ¿no? Porque ya entendía Pedro de manera clara que Jesús era el Hijo de Dios. Y si los hijos de los reyes estaban libres de pagar impuestos mientras vivieran en el reino de sus padres, entonces no tenía lógica esto para Pedro, ¿verdad? Es decir, paga el impuesto para mantener el templo que se construyó en honor de tu padre, el templo del cual tu padre es dueño. Por eso es que le ocasionaba conflictos en la mente de Pedro, ¿verdad? Los hijos de los reyes terrenales no pagaban impuestos en los reinos de sus padres. Entonces eso era común. ¿Y por qué habría de pagar Jesús entonces ese impuesto? Eso es lo que se preguntaba Pedro en su mente, ¿verdad? Jesús sabía lo que Pedro estaba pensando, todavía yendo un poquito más allá, ¿verdad? Jesús entendía lo que pasaba por la mente de Pedro, de modo que al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Esto en el versículo 25. Y nótese que Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? Y lo veíamos en pasajes anteriores, ¿verdad? Cuando Jesús le decía Simón a Pedro, es porque precisamente se estaba enfrentando a su lado carnal. Pedro estaba teniendo una lucha con ese Simón carnal que quería pelear, ese líder acérrimo que buscaba pelear siempre y buscaba estar defendiendo, ¿verdad? Quería tener la razón a toda costa. Entonces Jesús le dice, ¿qué te parece, Simón? Muy curioso, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo de repente nos habla de esta manera. A Pedro le estaba diciendo, Simón, tu lado carnal te está llevando por ese lado de pensamiento. Y Pedro le respondió, de los extraños. Los reyes no aplican los impuestos a sus hijos. Jesús le sacó una conclusión muy lógica a Pedro. Cuando le dice, luego los hijos están exentos. O sea, primero le pregunta, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro le dice, de los extraños. Luego los hijos están exentos, le dice nuestro Señor en el versículo 26. En otras palabras, Jesús tenía autoridad celestial absoluta. Se lo está confirmando a Pedro.
Le está diciendo, yo soy el hijo del dueño de ese templo. No tendría que estar pagando impuestos. Así que si quería, podía optar por no pagar el impuesto para el templo. Pero si no lo pagaba, estaría mandando un mensaje erróneo en lo que concernía a las autoridades terrenales. Entonces iba a entrar en conflicto. Era mejor someterse, pagar el impuesto y evitar una situación que la mayoría de la gente no entendía. Porque ¿qué hubiera hecho aquel cobrador de impuestos? ¿Para qué es el impuesto? No, pues para mantener el templo. ¿Y el templo de quién es? De Jehová Dios. De mi Padre, hubiera dicho Jesús. Entonces yo estoy exento porque soy el hijo del dueño del templo. No lo hubiese entendido el cobrador de impuestos. Entonces, para no ocasionar un problema mayor, Jesús se somete a este cobro de impuesto, ¿sí? Así que aunque no estaba técnicamente obligado a pagar el impuesto para el templo, dijo, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. El primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esto viene en el versículo 27 que ya leímos. La moneda en la boca del pez era un estatero, una moneda que valía un siclo o un cuarto de dracma. Era exactamente lo que se necesitaba para pagar el impuesto del templo por 2 personas. En otras palabras, Jesús hizo los arreglos necesarios para que también se pagara completo el impuesto por la parte de Pedro. Es curioso que el milagro que Jesús hizo estaba demostrando su absoluta soberanía y también al mismo tiempo, con su actitud de pagar el impuesto, estaba siendo un ejemplo de humana sumisión. Le estaba mostrando a Pedro que él era hijo del Rey, del Dios Altísimo, y que tenía absoluta autoridad sobre toda la naturaleza. En forma sobrenatural, Cristo dirigió a un pez que se había tragado una moneda. Lo dirigió hacia la carnada del anzuelo de Pedro. Y Jesús era Señor sobre la naturaleza hasta ese grado. Ciertamente tenía la autoridad para optar de no pagar el impuesto del templo. Sin embargo, le está mostrando a Pedro, decidió mostrarle a Pedro con un ejemplo de sometimiento voluntario al hecho de pagar el impuesto. Entonces, hace 2 acciones en este acto de demostración de capacidad sobrenatural, de capacidad de autoridad sobre toda la naturaleza a Pedro, y también le demuestra que puede sujetarse a las autoridades humanas. La sumisión es una cualidad indispensable del carácter de los líderes, que los líderes deben de cultivar. Porque si quieren enseñar a la gente a que se sometan, ellos mismos deben de ser ejemplo de sumisión. Y habrá ocasiones en que un líder debe someterse aun cuando pudieran haber buenos argumentos para no hacerlo. No es el hecho de defender si tiene o no tiene la autoridad o la capacidad de no estar sometido, sino es el hecho de demostrar que es capaz de someterse. Pedro aprendió muy bien la lección y lo notamos porque años después, en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 18, escribió lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 18.
por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Curioso, ¿verdad? Que estas mismas palabras que escribe Pedro años después de la vivencia con aquel cobrador de impuestos, pues lo confrontan y también es una demostración de que aprendió la lección, ¿verdad? Esta es la misma lección que Pedro aprendió de Cristo. En un sentido, usted es libre, pero no use su libertad como una cubierta para el mal. En lugar de eso, considérese como un siervo del Señor. Usted es ciudadano del cielo y solo un residente temporal de la tierra, pero sométase a toda ordenanza del hombre por causa del Señor. Usted es primero y antes que nada un súbdito del reino de Cristo y un mero extranjero y peregrino en esta tierra. No obstante, para evitar ofensas, honre al rey terrenal, honre a todos. Esta es la voluntad de Dios y al someterse estará silenciando la ignorancia de los impíos. Recuerde que el hombre que escribió esta epístola fue el mismo hombre que cuando era joven e impulsivo le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Es el mismo hombre que una vez luchó con la idea de que Jesús pagara impuestos. Tuvo ese conflicto dentro de sí, pero aprendió a someterse, lo cual no es una lección fácil para un líder natural. Pedro era inclinado a ser dominante, enérgico, agresivo y resistente a la idea de sumisión. Pero Jesús le enseñó a someterse voluntariamente, aunque pensara que tenía buenas razones para no hacerlo. Esta es la primera cualidad de carácter de un líder espiritual, la sumisión. El Señor les bendiga. Espero que esta palabra esté siendo de apoyo para sus vidas. Los esperamos el próximo domingo para continuar con este estudio. Hasta pronto.